os pregunto qué comisteis ayer, seguramente no lo recordáis. Yo sí lo recuerdo porque vivo en Inglaterra y es poner un pie en España y recuerdo todo lo que como. Pero si os pregunto dónde estabais el 11 de septiembre del 2001, cuando un avión impactó contra una de las Torres Gemelas de Nueva York, seguramente recordéis dónde estabais y lo que sentisteis. Yo lo recuerdo perfectamente. Tenía 10 años y estábamos en casa, mi madre, mi hermana y yo, emocionadas. Mientras seguramente el resto estabais aterrados y sin saber qué estaba pasando, en mi familia pensábamos que entendíamos perfectamente lo que sucedía. Creíamos que las profecías que nos dijeron que pasarían los últimos días se estaban cumpliendo. El día de Jehová se acercaba. Mi nombre es Soraya Nárez y yo nací en La Verdad, que es como los testigos de Jehová llaman a su organización. Desde pequeña supe que Jehová iba a destruir la sociedad actual en la que vivíamos para traer un paraíso en el que viviríamos para siempre felices. Vivíamos en los últimos días y era más importante que nunca permanecer cerca de la única religión que Jehová no iba a destruir. Teníamos que mantenernos alerta. Fijaros cómo era la cosa, que cuando mis padres empezaron a estudiar con los testigos de Jehová, mi hermana y yo éramos pequeñas y los hermanos de la congregación le decían a nuestros padres: no os preocupéis porque vuestras hijas no van a llegar adultas. Está el fin tan cerca, está el paraíso tan cerca, que van a pasar siendo jóvenes. Y bueno, yo he cumplido 30 años el 15 de noviembre del 2020 y por mucho que me pese, con 35 años, adulta ya he llegado. Esta charla no va sobre religión ni sobre fe, sino sobre algo que aprendí cuando salí de los testigos de Jehová. Y es que el entorno que promete salvarte puede llegar a destruirte. Ser testigo de Jehová no es algo que haces en tus horas libres, es tu identidad. Representas a la organización de Dios en la tierra en todo momento. Por eso cuando yo iba al colegio no celebraba cumpleaños, navidades, ni el Día de la Madre. Había aprendido a decir que no es que mi religión no me lo permitiera, sino que yo, una cría, había decidido no celebrar esas fiestas por su origen pagano. Con los niños de clase podía hablar, pero ellos no podían ser mis amigos íntimos, porque eran mundanos, no eran testigos de Jehová. Eran parte del mundo de Satanás, ese que iba a ser destruido, y nosotros no éramos parte de ese mundo. Ser testigo de Jehová es algo más que simplemente rellenar unas horas. Es toda tu identidad. Yo recuerdo estar en el colegio y tener mucho cuidado con las cosas que decía o con las cosas que hacía, porque me iban a juzgar por ello. Me acuerdo también cuando teníamos que salir a predicar, porque no podíamos ser amigos de los mundanos, pero teníamos que salvarlos. Entonces aprendíamos oratoria, aprendíamos a hablar en público. Esta oratoria, de hecho, me está sirviendo ahora en este momento, con la diferencia de que como mujer yo no podía enseñar desde la plataforma como sí que lo hacían los hombres. Algunas veces nos escuchaban, otras veces no, pero si no nos escuchaban, no teníamos que darnos por vencidos, porque nunca sabíamos cuándo esa persona podía perder un ser querido, podía perder el trabajo, y ahí estábamos nosotros para dar un mensaje de esperanza. Algunas veces sí que nos escuchaban y venían al salón, y cuando venía un mundano al salón lo recibíamos con mucho amor, pero de verdad, un amor genuino, porque esa persona estaba dando los pasos para ser salvada, y lo recibíamos con mucho amor. Lo que pasa que esa persona ese día no sabía que después de recibirlo con tanto cariño, aceptaría un curso gratuito de la Biblia, aprendería sobre todo lo que los testigos de Jehová enseñan, y después de ganarnos su confianza, quizás en un momento difícil, daría los pasos hasta el bautismo para convertirse en testigo de Jehová, y entonces no podría volver a dejar de ser testigo de Jehová sin consecuencias. Porque si decides abandonar la congregación o incumples algunas de sus normas y no te arrepientes, te expulsarán. Y ninguno de esas personas podrán volver a hablarte. Y si alguien se atreve a hablarte, también corre el peligro de ser expulsado. A mí me expulsaron con unos 21 años. Me enamoré de Fran, un mundano, pero es que era tan guapo, tan inteligente, que yo decía, pero si yo cuando le predique y le hable sobre las
publicaciones, como él está listo, va a ver que tiene todo el sentido y le voy a convertir. Eso no pasó. Pasábamos las horas hablando de materias en las que yo no había profundizado, ciencia, filosofía, y me daba argumentos que me hacían replanteármelo todo. Y es curioso porque cuando las personas me preguntan qué argumentos eran, no te sé decir cuáles eran, han pasado ya más de 10 años. Pero ¿sabéis lo que sí que recuerdo? Que Fran siempre me escuchó con cariño. Porque hasta el momento, cuando yo hablaba de mis creencias con otros jóvenes, me decían, ¿y tú te crees esas tonterías? Yo me sentía dolida y ridícula. Pero también sabía que era parte de la profecía. Porque me atacarían igual que atacaron a Jesús. Y esa era la prueba de que yo estaba en la organización correcta. Sin embargo, Fran nunca me atacó. Y yo pensé, qué majo es este mundano. Será una excepción. Aunque empezamos a salir y no teníamos relaciones sexuales, sí que teníamos la intimidad suficiente como para yo vivir con un sentimiento de culpa que me impedía seguir con mi vida así sin más. Me habían enseñado desde niña que debía de confesar mis pecados porque Jehová siempre me estaba viendo y la única forma de que Él me perdonara y poder pasar al paraíso sería confesando no solamente mis pecados, sino los de los demás testigos de Jehová. Por lo tanto, pasé por lo que sabía que tenía que pasar, que era un comité judicial donde 3 hombres, 3 ancianos o pastores, en una sala, estando yo sola, me hicieron todo tipo de preguntas para decidir si me expulsaban o no. Me preguntaron si tuvimos relaciones sexuales, si hubo penetración, si yo me quitaba la ropa, si yo lo disfrutaba. Me preguntaron también si iba a continuar mi relación con Fran sabiendo que era del mundo. Yo dije que sí. Me expulsaron y una semana más tarde dieron el anuncio en la congregación con más de 80-90 personas diciendo Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová, para que supieran que desde ese momento no debían de hablarme. La gente que fue mi refugio y que me crió me daba la espalda. Esa calurosa bienvenida con la que recibíamos a todo el mundo se convirtió en un silencio atronador. Desde ese momento tenía que vivir en el mundo, ese que va a ser destruido, sin mi familia. Y yo no podía aguantar esa idea. Así que pasé por el proceso de readmisión para volver a ser testigo de Jehová. Ese proceso de readmisión consistía en seguir comportándome como una testigo de Jehová y yendo a las reuniones sin que nadie me hablara. Era un fantasma. Tuve suerte porque me readmitieron en unos 8 o 9 meses, pero esto se puede alargar hasta años. También tuve suerte porque por aquel entonces era joven, no tenía trabajo, vivía con mis padres y aunque me tenía que esconder cuando venía a visita a casa porque los testigos de Jehová no podían hablar conmigo, sí que podía mantener la relación con mis padres. Pero sabía que en el momento en el que me fuera de casa y me independizara, no podríamos tener una relación normal. Cuando me readmitieron, corté con Fran. Volví a ser testigo de Jehová de cuerpo presente, pero no de mente. Algo en mí dentro cambió. Porque me di cuenta, sentí que la organización que me estaba diciendo, aquí es el lugar seguro, quédate en este mundo, porque te estamos protegiendo de él, en realidad me estaban aislando de ese mundo. Ese amor incondicional estaba sujeto a muchas condiciones. Entonces, siendo testigo de Jehová de cuerpo presente para mantener la relación con mi familia, decidí salir fuera. Y tuve la oportunidad de estudiar una beca Erasmus y me fui a Alemania. Eso sí, no fui como el resto de Erasmus, que se lo pasaron genial, porque una cosa era dejar de ir a las reuniones y otra cosa era comportarme como una mundana. No fue hasta años más tarde, con 25 años, cuando volví a Madrid, que empecé a comportarme realmente como yo quería. Siempre con cuidado de que otros testigos de Jehová no me denunciaran para que no me expulsaran y poder mantener esa doble vida, mantener la relación con mi familia y seguir teniendo la vida que yo estaba formando. Empecé a tener amigos de toda orientación sexual, de toda religión, empecé a tener relaciones sexuales y empecé a hacer amigos. Pero me costó un poco,
porque las normas de socialización eran muy diferentes a las que yo había aprendido. Para que os hagáis una idea, dentro de los testigos de Jehová, los adolescentes, teníamos un libro que se llamaban Los jóvenes preguntan, y eran todas las fases que un adolescente pasa, consejos y guías para comportarte de esta manera. Por lo tanto, más o menos todos los jóvenes nos comportábamos de una forma similar. Pero en el mundo no había este libro y cada uno se comportaba según le pareciera. Y para mí era muy complicado entrar en esa estructura. Entonces, a pesar de que hice amigos y la gente era amable conmigo, yo notaba que la gente tenía su vida, sus intereses, sus amigos de la infancia. Yo acababa de llegar, no teníamos recuerdos juntos y yo no me sentía parte de una comunidad. Intentaba hacer amigos allá donde fuera, incluso en el trabajo. Pero el trabajo me tocó un ambiente laboral complicado, gente conflictiva, no sabía lidiar con ello y no había un libro que se llamaba Los trabajadores preguntan. Me costó mucho entrar en esas dinámicas y poco a poco me iba apagando, poco a poco iba notando que no estaba encontrando tampoco mi sitio en el mundo y llegó la tristeza. Y la gota que colmó el vaso fue cuando celebré por primera vez la Navidad en 2018. Me hice una foto con mi amiga y el árbol de Navidad. Esa foto llegó a manos de un testigo de Jehová que se lo envió a mi padre. Y mi padre vino a casa para decirme: Soraya, no podemos volver a tener relación. Estás celebrando la Navidad. Yo le entendí perfectamente porque sabía que eso era lo que se esperaba de él. Y le dolía tanto como a mí perder la relación. Pero yo caí en una espiral de tristeza de la que no salía. Y empecé a replantearme si quería seguir viviendo en este mundo. Y por un momento pensé que la organización tenía razón. En el mundo no hay esperanza. Menos mal que no les creí. Verano del 2019 no tenía nadie con quien irme y de repente vi un anuncio de un campamento de surf. ¿Me gustaba a mí el surf? No. Pero yo veía que la gente desayunaba y cenaba toda junta durante una semana. Y dije, este es mi sitio. Así que yo me fui sola para allá, sin saber nada de surf y sin saber qué era el cambio que iba a necesitar. Conocía gente de todos los lugares, vidas que me fascinaban, e incluso una pareja que viajaba por el mundo en diferentes campamentos de surf me decían que ellos estaban muy felices trabajando de lo que surgiera. Y de repente surgió esa chispa que había desaparecido hace mucho tiempo, la chispa de la ilusión por empezar de nuevo. Y dije, ¿y si me voy fuera y empiezo de cero? Así que lo hice así. Con 2.000 euros ahorrados me fui a Inglaterra, conseguí trabajo muy rápido y empecé a conocer gente de todos los lugares. Empecé a hacer mi comunidad, mis amigos. Poco a poco estaba generando esos recuerdos que yo siempre quise. Pero llegó 2020, la pandemia. Y por un momento pensé, ay, que tenían razón los testigos de Jehová y se acaba el mundo. El mundo no se acabó. Yo, como muchas personas, durante la pandemia empecé a subir vídeos a redes sociales de humor, de mi día a día en casa, de cómo hacía pan. Y de repente un cómico llamado Quique me escribió un mensaje y me dijo, eres muy graciosa, ¿no has pensado que quizás podrías hacer un curso de comedia? Entonces empecé a hacer un curso de comedia, aunque a mí la comedia me daba igual. A mí lo que me gustaba era que estábamos todos conectados contando chistes. A día de hoy me dedico al humor en redes sociales y puedo decir que tengo una vida muy plena. Los mundanos, que eran las personas que me iban a alejar de la salvación, terminaron salvándome sin quererlo y sin saberlo. Esos mundanos que iban a ser mi perdición cuando llegara al paraíso, convirtieron mi dolor, me ayudaron a convertir ese dolor en un libro. Me preguntaron por mis sueños, nunca por mis reglas, y me ayudaron a encontrar mi voz.
Por eso, los protagonistas de esta charla no soy yo. El protagonista de esta charla fue Fran, que vio en mí el dolor y el miedo a perderlo todo y nunca me ridiculizó, sino que me escuchó con cariño. Las protagonistas de esta charla son mis primeras amigas del mundo, Bea, Eli, Patri, Irene, que me abrazaron cuando mi padre desapareció de mi vida. Los protagonistas de esta charla también son Quique y Sergi, que me ayudaron a hacer comedia y me animaron a subirme a un escenario. Las protagonistas también son Paula y Julia, que están dispuestas siempre para surfear, aunque yo sigo siendo malísima. Los protagonistas de esta charla sois cada uno de vosotros. Porque como yo, hay muchas personas que os tienen en sus recuerdos. Quizás habéis sido amables en los momentos más difíciles de su vida y vosotros no lo sabéis. Porque la felicidad nunca fue individual. La felicidad siempre fue compartida y la felicidad siempre estará en la gente y en la comunidad. Por eso, elegid cómo queréis ser recordados. Pensad en el tipo de persona que queréis ser en vuestras comunidades. Porque incluso las historias ajenas llevarán el eco de vuestros nombres. Muchas gracias.